Gracias, Miguel. Pues estamos de vuelta en cabina y tengo conmigo a Mario Riestra. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Mario, ¿cómo te presento? Tú eres politólogo, también has hecho política, Es haces correcto. ahora análisis político, estuviste cercano a la pareja Moreno Valle. ¿Cuál de todos estos argumentos pongo en la mesa para que la audiencia sepa quién eres y por qué estás aquí? Gracias, Ricardo. Primero agradecerte. Para mí es un privilegio y un gusto el poder acompañarte y platicar contigo y con todo tu auditorio, pues como poblano, porque entiendo que platicaremos de Puebla, de donde nací y donde he radicado y hecho política los últimos 10 años. Y pues lo que ha vivido Puebla en este último año, 5 gobernadores, una tragedia. Hay una frase por ahí que quizás puede sintetizar todo este cúmulo de experiencias que ha vivido Puebla, que dice que de repente hay décadas en las que no sucede nada y hay semanas en las que suceden varias décadas. Y lo que hemos vivido en Puebla es precisamente eso, semanas trepidantes donde han sucedido muchas cosas y donde ha cambiado la realidad de manera drástica. No han sido buenos años para Puebla los últimos y desde luego hay que advertir que esta tragedia de la muerte del senador Moreno Valle y de su esposa gobernadora de Puebla, pues sí habla de un antes y un después en la historia de esa entidad. Hay muchas preguntas sobre qué pudo haber pasado con ese helicóptero, hay muchas preguntas relativas al aspecto técnico, pero también hay muchas preguntas políticas y déjame decirte que a mí la parte que más me incomoda ha sido la tardanza para tener respuestas a esas preguntas. Si no cabe que aquí somos lentos como el caracol para cosas que requerían mucho mayor velocidad. Y en ese sentido la especulación abre pues toda cantidad de rutas. Tú has venido trabajando, reflexionando sobre lo que ocurrió alrededor de esa tragedia. Y yo quisiera que compartieras con el auditorio tus reflexiones, cuáles crees que hayan sido los motivos de la tragedia, qué implicaciones políticas tienen y por qué seguimos sin contar con respuestas que satisfagan no el morbo, sino la necesidad legítima de saber qué ocurrió con un senador de la República que era, en más de un sentido, líder de la oposición, y su esposa, que era gobernadora de Puebla. Es correcto, Ricardo. Primero, darte un dato que es revelador y que tiene que ver con la guerra de desinformación que se ha vivido, principalmente a principios de año en Puebla, y que tiene que ver con una encuesta que se levantó el 7 de enero por una empresa poblana prestigiada que se llama Más Data, que captura en ese día, el 7 de enero, que el 97% de los poblanos estaba al tanto de la tragedia, pero lo más llamativo de este levantamiento es que captura al mismo tiempo, y es congruente con otras mediciones, que más de la mitad de los encuestados no consideraban que la pareja hubiera muerto. Consideraban, y así lo señalaba la encuesta, que estaban en Medio Oriente huyendo de una auditoría que ya venía en curso del gobierno federal. Que se había fabricado su muerte. Es correcto. Entonces, este dato que nos arroja, que hubo una guerra muy fuerte de desinformación en donde los fake news jugaron un papel muy importante. Ese es un extremo y en el otro extremo también, de manera simplista, de manera apresurada, hubo quien probablemente quiso sacar raja política del suceso, politizando la tragedia. Y por eso creo, teniendo estos dos extremos, Déjame ponerle nombre y apellido. Marco Cortés dijo que el gobierno de la República podía estar detrás de esta tragedia. lo han mencionado muchísimos actores. El propio hoy gobernador habló en alguna entrevista de magnicidio. Los familiares, por supuesto, han insistido en el reclamo, pero yo lo que diría es la urgencia que hay de tener información. Y además señalaría que está en el propio interés del gobierno federal y por supuesto en el interés de la ciudadanía poblana. Y déjame contextualizar un poco por qué está en el interés de los poblanos. Porque la elección del año pasado en Puebla ha sido la más competida en la historia reciente democrática del Estado. La participación fue del 67%, fue una campaña recia, dura, por parte de todos los que compitieron. Cualquiera de los dos en cualquier otra elección hubiera resultado vencedor por la votación tan alta que obtuvo Morena y o los aliados del PAN, pero al mismo tiempo fue una elección en donde la jornada electoral fue la más violenta desde probablemente Maximino Ávila Camacho en Puebla. Hubo muertos, hubo robo de urnas y en suma hubo una gran polarización de la sociedad. Y yo creo que el primer paso, pues, para una gran reconciliación como la que la sociedad poblana quisiera, pues, es tener esta información, ¿no?
Pero además, y me Y el refiero, accidente vuelve a alimentar la polarización. por supuesto que lo vuelve a alimentar por toda esta desinformación que se genera, por volver a ingresar a un proceso electoral, por haber tenido 5 gobernadores en 9 meses, por haber generado esta inestabilidad, ¿no? Pero también hay un contexto que me parece que es importante señalar de por qué el propio gobierno federal tiene interés, y me refiero solo a hechos, no a interpretaciones. Había una mala relación entre el matrimonio Moreno Valle Alonso y el hoy presidente de la República, por todos conocida. El propio presidente de la República, en su calidad de presidente electo, a la única entidad federativa que no visita en ese interregnum es a Puebla, porque consideraba que había habido fraude en esa elección. En la toma de protesta de Marta Erika no acude y por supuesto no manda a un representante. Y además él ha venido sosteniendo desde el propio 24 de diciembre en un tuit en la mañanera del día siguiente, el 25 de diciembre, que está comprometido y ha hecho la promesa de esclarecer este accidente. Entonces me parece que precisamente para acabar con esta guerra de desinformación, con estas posibles interpretaciones, el gobierno estaría interesado, ¿no?, en que esto pudiera aclararse a la brevedad. Y yo creo que todavía estamos a buen tiempo porque... Pero buen tiempo, ¿no? A ver, 24 de lleva, diciembre, pues sí, ya estamos... casi 10 meses. Ya venden 10 meses. árboles de Navidad hoy en las tiendas, en los supermercados. Es decir, la Navidad está a la vuelta. ¿Cómo es posible que no podamos decir con cierto nivel de certidumbre si eso fue un accidente o no? Yo hace un rato lo llamé accidente, esperando tu reacción, pero no te lo pregunto directamente. Yo todavía no sé si fue un accidente o no, o cuáles fueron las razones del accidente. ¿Tú tienes algo de información, siendo poblano, estando cerca de las fuentes de información? Yo lo que te diría es que tenemos que seguir todas las líneas de investigación. Todas, incluida la del atentado político. Todas, ¿no? Tú no cerrarías, hoy no cerrarías la del atentado político. Yo no cerraría ninguna. Tampoco me atrevería a culpar absolutamente a nadie. Hay que decir las cosas como son. El matrimonio Moreno Valle, así como tenía un capital político enorme, también tenía muchos detractores. De tal suerte que sin información, simplemente el buscar un culpable en una u otra dirección también me parecería pues apresurado. Yo creo que se tiene que acelerar la investigación, se tiene, por el bien de Puebla, por el bien incluso del interés del gobierno de la República, que obtener resultados a la brevedad, ¿no? Se ha venido postergando el presentar este informe y lamentablemente mes con mes, cuando se cumple el aniversario, pues básicamente se repiten en automático los mismos argumentos que yo creo que no abonan en mucho la discusión. Déjame meter un actor interesante en esta ecuación y me encantaría que entraras en este análisis fino de la vida política poblana, que tiene algo de telenovela. Fernando Manzanilla. Muchísimo. Fernando Manzanilla. Estás Muchísimo. hablando del cuñado de Rafael Moreno Valle. Su hombre de confianza, fue su operador político, uno de los más importantes. En muchos sentidos fue el fantasma de la ópera para que Rafael llegara a la gobernatura y después, en los primeros años, para que gobernara. Se pelean a muerte porque se vuelve su cuñado, es una cosa increíble. Y de pronto, Fernando Manzanilla se vuelve uno de los principales actores de Morena en el estado de Puebla. Y es quizá el detractor más grande que ha tenido Rafael Moreno Valle. A ver, ¿qué papel juega Fernando Manzanilla hoy en la política poblana y en esta cosa de haber sido morenovallista y volverse morenista? ¿Cómo se descompone o se recompone la vida política? Bueno, primero déjame nuevamente contextualizar. El liderazgo de Rafael era un liderazgo personal, un estilo de liderazgo muy personal, basado en él, no en las instituciones, en un estilo de liderazgo vertical, duro, personal, autoritario, duro. Y sumamente pragmático. Si yo tuviera que ponerle 3 atributos, esos serían, ¿no? Autoritario, personal y pragmático. Y después de un ejercicio en el poder, no de 6 años, sino de 9 años, a lo largo de estas 3 últimas administraciones panistas en Puebla, por supuesto que vive un desgaste muy fuerte. Y en ese estilo de gobierno y de hacer política, pues para él, y esa parte me tocó vivirla de cerca. ¿Qué cargo tenías tú en eso? Yo resulté electo en 2010 a la par de él como gobernador. Nunca trabajé directamente para él, pero sí fuimos electos en simultáneo diputado local. Fui coordinador de los diputados locales del PAN los 3 años y el último año de la legislatura el presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política. Así que tenía
mucha interlocución con él. Y yo una cosa que veía es que para él, en su estilo de hacer política, el mérito pasaba a segundo plano y era siempre subordinado a la incondicionalidad, ¿no? Y yo por eso creo que el rompimiento de Fernando Manzanilla, más que deberse a esta relación política al convertirse en su cuñado, pues se debe a que deja cosas inaceptables. Deja de ser incondicional, es decir, empieza a tener una agenda propia, como es natural en los actores políticos. Y eso te explica por qué el año pasado en Puebla se dio una coalición tan diversa, en donde el común denominador en muchos casos tenía que ver con el resentimiento y el odio hacia Rafael, no hacia la coincidencia programática, ideológica, porque hubo priistas, hubo morenistas, hubo, una serie de actores ahí involucrándose. Y hoy, bueno, pues Fernando, que es otra de las cosas que hay que analizar, porque en estos 6 meses han sucedido muchas cosas, hubo un gobierno interino, el grupo político morenovallista, por así llamarlo, desapareció de la faz. Se desintegró, se erradicó. Absolutamente, es un fenómeno bien interesante. Tiene que ver con esto de lo que hablábamos. No había institucionalidad, no dejó crecer Rafael a alguien que pudiera asumir este rol ante una ausencia, porque su él, esposa, quizás la única, quizás, y todavía yo levantaría la pregunta. Entonces eso te explica el por qué, y yo digo, el morenovallismo quizás no muere con la tragedia. Lo que mata al morenovallismo es el pragmatismo. Por eso muchos renuncian a la vida política, renuncian al PAN, dejan a Puebla, se van a radicar a otros lugares, y algunos de otros incluso apoyan en esta elección extraordinaria a Miguel Barbosa, hoy gobernador del estado. Entonces, en este telenovela, como atinadamente lo mencionas, pues un actor fundamental es Fernando. ¿Por qué? Porque conoce de dentro. ¿Es el operador político de Miguel Ángel Barbosa? Fue el operador político de Miguel Ángel ¿Hoy Barbosa. lo está dejando gobernar o es el gobernador tras el trono? No, yo hoy creo que gobierna Barbosa, sin duda alguna. Uh-huh. Y como todo en la vida, hoy lo que se especula en Puebla es que incluso ya hay diferencias. Entonces, no, el gobernador es el gobernador. Y Fernando juega un papel importante, el cargo que ocupa es importante, el de secretario de Gobernación, y conoce muy bien el Estado, pero el que gobierna es el gobernador. Ahora, Fernando Manzanilla al mismo tiempo ha sido el gozne entre Morena y el PES, un personaje interesante también con ese partido. ¿Qué presencia tiene el Partido Encuentro Social en Puebla? ¿Qué implante, qué arraigo? Muy reducido, Uh-huh. Perdió el registro a nivel nacional, perdió el registro a nivel local, digamos. La fortaleza del PES radica en la fortaleza de actores como Fernando Manzanilla, ¿no? Que sí tiene un conocimiento del territorio y de los actores, y puede llegar a alianzas o acuerdos con los diferentes liderazgos distritales. Pero es una figura muy interesante, Fernando, porque ha pasado por muchos partidos. Empezó en el PRI, le siguió Convergencia, después en el PAN, hoy está en el PES, una carrera muy vinculada, pues, por supuesto, con Rafael Moreno Valle, ¿no? Cierro con un último personaje que me interesaría oír tu opinión. Enrique Cárdenas recibió de manos de Fernando Manzanilla y de algunos otros operadores cercanos al presidente, el hoy presidente López Obrador, el encargo de ser candidato de Morena para la gobernatura de Puebla. Iba a ser Enrique Cárdenas el candidato. Y Miguel Barbosa, como se dice coloquialmente, lo bajó. Y acabó siendo él el competidor principal contra Marta Erika Alonso. Lo cual hace que Enrique Cárdenas en esta siguiente ronda haya sido el candidato de Acción Nacional del PRD y Movimiento Ciudadano. Y curiosamente, siendo un tipo con muchas calidades, pero quizá no el desempeño en espacios populares, llegó con una votación interesante. ¿Quién es hoy Enrique Cárdenas? ¿Encabeza la oposición? ¿Tiene alguna posibilidad? ¿O en realidad fue ave rápida y de paso en la política poblana? Nuevamente hay que retomar un poco de los antecedentes. Enrique Cárdenas se enemista muy pronto con Rafael Moreno Valle en 2011, cuando estaba al frente del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Realiza una evaluación del Plan Estatal de Desarrollo que reprueba
el documento que presenta el exgobernador. Y critica la manera de endeudamiento que traía el gobierno poblano. Pero ¿no? esto es muy significativo porque estamos hablando del segundo mes, o sea, instantáneo. Y la reacción es muy violenta. Descalifican al propio Centro de Estudios Espinosa Iglesias y acusan conflicto de interés porque algunos de los investigadores habían trabajado en el gobierno de Mario Marín. Desde ahí la relación es muy mala. Con el paso de los años, Enrique Cárdenas se convierte en un actor importante que critica algunas cosas, muchas de ellas justificadamente, los PPS, la legislación reglamentaria, los proyectos para público-privados, el endeudamiento vía ese esquema, y critica también mucho, por ejemplo, la regulación reglamentaria para las candidaturas independientes. Entonces, Enrique empieza a surgir como una figura, por supuesto, de la sociedad civil, pero definida siempre en contraposición a Rafael. Y tengo para mí que una vez que él muere, le resulta muy difícil redefinirse. O sea, Cárdenas abreva del descontento con Rafael Moreno Valle. Así es, porque por lo mismo que tú mencionas, porque en un año pasó de ser precandidato y casi candidato de Morena al gobierno del Estado a ser, digamos, aspirante a candidato independiente, obtiene el 9.1% de las firmas requeridas por la autoridad electoral, después pasa a ser también interesado en la gubernatura interina y termina siendo candidato por una coalición muy amplia de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Y con qué porcentaje termina la elección? Termina perdiendo por 8-9%, y el resultado para alguien que no había hecho campaña nunca, no es un mal resultado. Y el resultado fue mucho mejor del que muchos estimaban, porque había, y ahí fue muy eficaz Morena, construyendo una imagen de inevitabilidad de su triunfo, ¿no? Que genera las trasfugas de este pragmatismo del morenovallismo, ¿no? Pero déjame concluir, que quizás yo creo que refrescó la política Enrique Cárdenas, sí. Ciudadanizó la ciudadanizó campaña. También, fue importante. Quizás esta doble faceta, hubo momentos en los cuales le costó definirse, ¿no? Su candidatura representaba el cambio, la continuidad. A veces a media campaña de repente criticaba a los gobiernos del PAN y generaba la militancia. ¿Le ves futuro? Escorsor. ¿Habrá oposición importante en Puebla? ¿Cárdenas tendrá un papel relevante? Cárdenas juega un papel importante, hemos platicado mucho. Hay una gran oportunidad en el 2021 en Puebla. En la elección reciente, extraordinaria, se ganó contundentemente toda el área metropolitana, 3-1 los municipios conurbados. Los papeles de las autoridades en funciones de Morena a nivel municipal han sido terroríficos, y por supuesto que Cárdenas va a jugar un papel importante, como otros muchos actores, en esta lucha del 21, en donde yo creo que tenemos que construir dos alternativas. La oposición no debería de fracturarse, y eso es lo que hemos platicado con Enrique. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Creo que en la medida en que vayamos teniendo mayor información sobre este accidente, me va a hacer mucha falta escuchar tu cerebro bien templado, bien moderado, para tratar de descifrar qué ocurrió ahí. Como decías tú, creo que es muy importante para todas las partes que ahí no quepa duda de qué fue lo que ocurrió, y que si alguna de las líneas de investigación pudiese ligar con motivaciones políticas de ese accidente, más valdría la pena también conocerlas, saberlas. Muchísimas gracias, Mario Gracias, Riestra, Ricardo, encantado. Analista político de Puebla y, como usted lo observó, una cabeza bien amueblada. Le agradezco muchísimo, y vamos a corte. Tengo